Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un bonito color ámbar, mientras Eliseo se preparaba para encontrarse con aquellos que anhelaban escuchar la voz del Señor. En su corazón llevaba la convicción de que la fidelidad de Dios era una fuente de esperanza. Recordando las promesas del Eterno, se dirigió hacia el monte, donde muchos se habían congregado. Cuando Eliseo llegó, no pasó desapercibido el murmullo entre la multitud. Los hombres y mujeres buscaban señales y entendimiento, deseosos de que su vida cambiara por el poder divino que podían experimentar. Sin embargo, había en sus corazones una ansiedad palpable, un temor acerca de la condición de sus almas. ¿Acaso estaban dispuestos a abrirse a la obra que Dios estaba realizando en medio de ellos? Escuchad, pueblo, comenzó Eliseo, su voz resonando en la claridad del crepúsculo. Hoy ha llegado a vosotros un mensaje de esperanza, porque el Dios de Israel no ha olvidado a su pueblo. Ha prometido su salvación y manifestará su gloria en medio de nosotros. Las palabras del profeta despertaron un eco en los corazones de muchos. Pero no todos compartían la misma fe. Algunos se mostraban escépticos, pensando solamente en sus propias necesidades, en sus luchas y en su sufrimiento. ¿Cómo puede ser el tiempo de nuestra liberación si aún enfrentamos la opresión? Murmuró uno de ellos, con amarga desesperanza. Eliseo, en su sabiduría, respondió, el Señor nos llama a ser agradecidos incluso en tiempos de prueba. Como está escrito en el Salmo 100, aclama a Jehová, toda la tierra. Su misericordia es eterna, y su fidelidad se extiende a generaciones. No le busques solamente por lo que puedes obtener, sino por quien Él es. En tu gratitud, hallarás la puerta a su paz. Al oír esto, algunos comenzaron a recordar las bendiciones que muchas veces tomaban por aburridas o cotidianas. Los niños que corrían entre risas, el pan en sus mesas y la comunidad que les rodeaba, todo era un reflejo del amor divino. Sin embargo, los que se habían dejado llevar por la desconfianza no podían ver la luz a través de su propia niebla. Mientras Eliseo compartía, una mujer de entre la multitud levantó su mano. Pero, profeta, ¿qué hay de aquellos que no han experimentado la liberación de sus cargas? ¿Qué esperanza hay para ellos? El murmullo creció de nuevo, como un suave viento que agitaba el campo. Estad atentos, dijo Eliseo con firmeza. El Mesías ha de venir, y todo sufrimiento tendrá su propósito. El sacrificio del inocente marcará la transformación del mundo. En él, hallaremos todo lo que nuestra alma anhela. Y aquel que crea, aun en medio de la oscuridad, verá cómo el gloria del Señor brillará sobre ellos. No debemos apresurarnos a juzgar los planes de Dios, sino más bien buscar su voluntad y quedarnos en espera. Así, mientras la multitud se sumía en la reflexión, Eliseo tomó un breve momento de oración. En su intercesión, el cielo parecía abrirse, y una paz que sobrepasa todo entendimiento invadió el ambiente. Un susurro divino resonó en su corazón, revelándole un nuevo aspecto del plan soberano de Dios. ¿Qué es esto, Señor? Se preguntó Eliseo mientras sentía al Espíritu Santo fluir a través de él. ¿Cuál es el misterio que se aproxima a este pueblo? Con el peso de esta revelación, concluyó su mensaje, el tiempo de la cosecha ha llegado, y en ello se revela la verdad de la justicia divina. Así como el sol renace luego de la tormenta, también lo hará la esperanza en medio de nuestras luchas. Preparad vuestros corazones, porque en breve, lo que parece imposible se tornará en testimonio de su gloria. La multitud, ahora en silencio reverente, sintió que la anticipación llenaba el aire. Y, aunque las respuestas no llegaran a todos de inmediato, un nuevo entendimiento comenzaba a florecer, encomiéndose a la promesa de que el plan divino de Dios aún estaba en movimiento, y que en sus caminos, había mucho más por descubrir. Mientras el último rayo de sol se desvanecía en el horizonte, el aire se cargaba con una expectativa tangible. Eliseo observó la expresión en los rostros de la multitud que lo rodeaba, y vio que algunos habían comenzado a asimilar el profundo significado de sus palabras. Sin embargo, todavía había inquietud en aquellos que se aferraban a sus dudas, como quien se aferra a una sombra en lugar de buscar la luz. Pueblo de Israel, continuó Eliseo, su voz elevada por la unción del Espíritu, no temáis al futuro, pues el Señor ha enviado su luz para guiarnos.
Está escrito en la Escritura, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Salmo 23:4. En este tiempo de oscuridad, la luz de su verdad brillará más resplandeciente, abriendo nuestra visión a lo que creíamos imposible. La mujer que había preguntado previamente sobre la liberación se levantó una vez más, su voz temblorosa resonando con un nuevo fervor. Profeta, si esto es cierto, entonces ¿por qué nuestros corazones están tan cargados? ¿Por qué sentimos que las sombras nos envuelven? Eliseo, con compasión en su mirada, respondió, la carga que llevamos a menudo es el resultado de perder de vista las promesas de Dios. El pueblo de Israel ha experimentado ciclos de sufrimiento, pero recordad lo que dice el profeta Isaías, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Nuestro clamor no es en vano. La espera se convertirá en fortaleza. Mas en ese mismo instante, un estruendo rompió la quietud del aire. Algunos de los presentes miraron con temor hacia el bosque que bordeaba el monte, donde un rayo de luz brillante descendió como un relámpago, iluminando toda la ladera. «Mira», gritó un hombre con voz temblorosa. «¿Qué es esto?» Eliseo comprendió que no era el momento de permanecer pasivo. Con su mano levantada al cielo, clamó, «Señor, manifiesta tu gloria en este lugar. Abre nuestros ojos para que veamos lo que tú estás haciendo». Mientras hablaba, su corazón latía al compás de la revelación divina que reinaba en aquel lugar, los ojos de los que estaban cerca se iluminaron, y una paz que solo viene de lo alto comenzó a descender sobre ellos. «El poder del Eterno está en esta reunión», exclamó Eliseo. «Sus bendiciones están más cerca de lo que creemos. Él mueve los cielos y la tierra en favor de su pueblo. No seáis lentos para reconocerlo y darle gracias». El murmullo de la multitud se convirtió en un clamor de adoración. Era como si cada uno de ellos sintiera un rayo de esperanza golpeando sus corazones. «Bendito sea Jehová. Su misericordia es para siempre», resonó entre la gente, mientras algunos caían de rodillas, llorando y alabando al Dios de Israel. De repente, Eliseo sintió una energía sobrenatural fluyendo a través de él y, en ese momento, supo que la hora de la revelación era inminente. Con determinación, dijo, el tiempo de la restauración ha llegado. El Eterno está enviando señal tras señal, recordándonos que, incluso en la adversidad, su mano está sobre nosotros. Y recordad, su victoria será nuestra victoria. Un nuevo pacto de bendición se aproxima. La multitud estaba al borde de una nueva comprensión, como si una cortina se hubiese levantado revelando un panorama celestial. Aquel instante no solo confirmaba la verdad del mensaje, sino que también iniciaba una serie de eventos que transformarían el corazón de Israel. Pero prestad atención, advirtió Eliseo, pues lo que está por venir no es simplemente lo que vemos, sino lo que no hemos visto aún. En un momento definitivo, lo que parece lejanía se tornará en cercanía. El Eterno está a punto de liberar un flujo de bendición que cambiará el destino de muchos. ¿Estáis preparados para recibirlo? Con la promesa de más revelaciones aún por venir, la multitud, con corazones rebosantes de expectativa, supo que el plan soberano de Dios estaba entrelazando los hilos del pasado, presente y futuro en un tapiz divino que hablaría de su gloria eterna. Mientras la emoción en la multitud comenzaba a reposar, un silencio reverente se apoderó del aire. Fue entonces cuando Eliseo, con sus ojos fijos en la luz descendente que aún iluminaba la ladera, sintió que una nueva instrucción del cielo se acercaba a su corazón. «He aquí», proclamó Eliseo, «el tiempo de los milagros se ha acercado, y el Señor nos llama a hacer algo más que esperar. Nos llama a actuar en fe. Abramos nuestras manos y nuestros corazones. Él quiere derramar su bendición, pero necesitamos dar el primer paso». En medio de la multitud, un hombre de rostro cansado y lleno de arrugas, se adelantó. «Profeta, ¿cómo podemos actuar en fe cuando todo lo que vemos es desolación? Nuestros campos están marchitos, nuestras familias desmoronadas. ¿Dónde está la promesa de restauración que mencionas?» Su voz, un eco de las esperanzas marchitas de muchos, resonó con un peso que hizo que el corazón de Eliseo se apretara. «Oh, pueblo mío», clamó Eliseo con fervor, «la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que el Señor ha declarado.
recuerda las palabras de Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declares Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La restauración comienza con un espíritu agradecido y confiado. Debemos agradecerle hoy para que Él actúe mañana. Las palabras de Eliseo resonaron en las almas presentes, como una melodía ancestral despertando un eco de adoración olvidado. Un grupo de mujeres, que habían estado en el silencio de su sufrimiento, comenzaron a levantar sus manos y sus voces en un canto de gratitud. Gracias, Señor. Sabemos que no estás ausente en nuestra penuria, murmuraron, y pronto la multitud se unió al clamor. De pronto, la tierra tembló ligeramente bajo sus pies. La atmósfera cambió, y una vibrante energía comenzó a fluir entre los congregados. Eliseo observó cómo las lágrimas de agradecimiento caían y las expresiones de desesperanza comenzaban a transformarse. Atención, pueblo de Israel, repitió. El Señor se está moviendo entre nosotros. Traed ahora vuestras ofrendas de gratitud, ved cómo el poder divino actúa tanto en nuestros corazones como en nuestra tierra. Cuando la multitud comenzaron a traer los pocos alimentos que tenían, de sus casas y posadas, una mujer se acercó con 5 panes de cebada. Eliseo la miró y una chispa divina iluminó su corazón. ¿Ves esto? Así como el Señor multiplicó los panes en el desierto, así hará con lo que traemos a Él hoy. Cualquiera que tenga fe, levantará su voz en alabanza, y lo que parece insuficiente será más que suficiente. La multitud observó con un asombro creciente mientras Eliseo instruía a los más cercanos a él a unir sus ofrendas en un solo lugar. Mientras lo hacían, el cielo pareció abrirse aún más, abrazando la expectación del pueblo. Con las manos levantadas, Eliseo clamó, Señor, en este acto de fe, multiplicamos nuestras ofrendas en tu nombre. Súbete a esta montaña de agradecimiento. Una luz brillante estalló del cielo, envolviendo a Eliseo y a la multitud en un resplandor intenso. El viento comenzó a soplar suavemente, trayendo consigo un aroma dulce y fresco, como si el propio cielo estuviera descendiendo sobre ellos. El corazón de Eliseo latía al compás de la presencia divina que ahora se hacía palpable. Esto no es solo un momento de adoración, sino un sello del pacto que el Señor está haciendo con nosotros, proclamó Eliseo. Ahora, mientras comenzamos a dar gracias, esperad y ved cómo Él manifiesta su gloria en medio de nuestra necesidad. Y así, el pueblo de Israel, en un acto de unificación, dio gracias a Jehová, ofreciendo sus voces y corazones de tal manera que los cielos temblaron de gozo. Pero en el fondo de su ser, Eliseo comprendió que este acto de restitución era solo el principio de una gran revelación. Los cielos habían comenzado a abrirse, y una visión sobrenatural se manifestaba. En ese instante, en medio del clamor y la adoración, Eliseo escuchó la voz del Señor en su interior: prepárate, Eliseo. Porque mi plan soberano no solo se está desenrollando ante tus ojos, sino que aún hay mucha más verdad que descubrir. En las sombras, hay luz, y el tiempo de la liberación de mi pueblo se acerca. Aguarda la señal, el día de la gran manifestación está cerca. Que la fe traiga su recompensa, y el pueblo esté preparado para lo que está por venir. El viento aún traía consigo el susurro divino de la promesa, cuando una gran calma se apoderó del ambiente. Eliseo, sintiendo el poder de Dios vibrar en su interior, se preparaba para guiar al pueblo hacia un nuevo nivel de entendimiento espiritual. «Atención, hijos de Israel», exclamó con una voz que resonaba como un trompeta. «La obra de Dios no se detiene aquí. Hemos ofrecido gratitud, y ahora se aproxima un tiempo de revelación. Escuchen la palabra del Señor». La multitud, ahora restaurada en esperanza, se acercó más a Eliseo, ansiosos por escuchar lo que Dios había reservado para ellos. El Señor nos está llamando a restaurar no solo nuestros campos y hogares, sino también nuestros corazones. Él desea que miremos más allá de nuestras circunstancias y veamos su divina providencia en acción. ¿Qué debemos hacer?, preguntó un joven de ojos brillantes, con una mezcla de inquietud y aliento en su voz. Hemos dado de lo poco que tenemos, ¿cómo podemos estar seguros de que Él cumplirá su promesa? Eliseo, con una mirada firme, respondió: la confianza en Dios es como la semilla que se planta en la tierra, en el suelo de la fe,
lo pequeño puede crecer a algo grande. Así como David enfrentó a Goliat con solo una honda y 5 piedras, confiamos en que el Señor actúa en nuestra debilidad y transforma lo insignificante en el milagro que necesitamos. Mientras Eliseo hablaba, el corazón del pueblo se encendía. Las promesas de Dios comenzaban a resonar en su interior como ecos de victoria. Las cadenas de la duda y la desesperanza comenzaban a romperse, y los ojos se llenaban de luz. Y ahora, continuó Eliseo, cada uno de ustedes debe hacer una cosa más, retornar a sus hogares, orar con fervor, y buscar a Dios con un corazón sincero. Él ha visto su tribulación, y en el secreto, Él revelará su rostro. De repente, una mujer del pueblo, conocida por su profunda fe, levantó su voz. Profeta, mientras oramos, ¿cuál será el signo de nuestra restauración? La multitud contuvo el aliento, esperando las palabras de Eliseo. Así como se levantó Moisés con la vara en mano, nosotros también levantaremos nuestras manos en señal de nuestra fe. Habrá un día en que el fuego del altar será reavivado, y el sacrificio de alabanza se convertirá en el clamor que romperá las ataduras del enemigo. Esperen la señal, un aguijón del cielo que manifestará la gloria de Dios entre nosotros, respondió Eliseo con firmeza, mientras la multitud absorbía la palabra del Señor. Un grupo de hombres fuertes comenzó a murmurar entre sí. ¿Qué señal podría ser tan grande que cambie nuestra situación? Por tantos años hemos esperado, y nuestras esperanzas han sido muchas veces aplastadas, se escuchó a uno de ellos decir. Ciertamente nuestras esperanzas no pueden estar dirigidas a lo que vemos, sino a aquello que el Señor ha declarado, dijo Eliseo, esperando que cada hombre afianzara su fe en la palabra viva de Dios. Recordad, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, lo que parecía desesperación se transformó en libertad con el toque de su mano. No menosprecien la obra que Él está por hacer. Un murmullo de acuerdo se levantó entre la multitud, motivándolos a buscar el rostro de Dios. Pronto, como un rayo en el cielo, el pueblo de Dios será convocado y serán restaurados en comunión con su Creador, afirmó Eliseo. Pero debéis estar listos para el día de la restauración, porque el corazón del pueblo será la tierra fértil donde se manifestará su gloria. En ese momento, Eliseo sintió de nuevo una fuerte impresión en su espíritu. Pero hay algo más que anunciar, advirtió, capturando la atención de todos. El Señor ha revelado que no solo habrá restauración, sino también redención. Él enviará un mensajero que preparará el camino, y en su venida, el pueblo verá las maravillas del cielo en la tierra. El pueblo se sumió en un profundo silencio, mientras la grandeza de la revelación comenzaba a asimilarse en sus corazones. Eliseo, sintiendo una mezcla de honor y reverencia, recordó la promesa de Dios en Isaías, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a luz, Isaías 43 horas y 19 minutos. Prepárense, pueblo de Dios, concluyó Eliseo, pues el tiempo se aproxima. La señal de su gloria está más cerca de lo que imaginas, y el día estará lleno de luz. Espere con fe, porque el Señor está a punto de desatar un torrente de bendiciones sobre nosotros. El tiempo de la liberación ha llegado, pero aguarda, la revelación total de su plan soberano está al caer. Las miradas se levantaron, llenas de anticipación y esperanza, mientras el cielo parecía abrirse aún más sobre ellos, prometiendo lo que estaba por venir. El pueblo se dispersó lentamente, cada uno sumido en sus pensamientos y reflexiones sobre las palabras del profeta. La noche había caído, y las estrellas brillaban como testigos del mensaje divino que resonaba en sus corazones. Las tinieblas envolvían los campos, pero en los hogares se encendían luces de fe y esperanza. Eliseo, tras la multitud, se detuvo un momento en la ladera de una colina. Desde allí, podía ver cómo las fogatas se encendían, cada una un símbolo de oración y dependencia de Dios. Oh, Señor, susurró, revela tu gloria entre este pueblo, y haz que sus corazones sean como arado blando, que reciba la simiente de tu palabra. Al amanecer, los habitantes de Israel se congregaron nuevamente, inquietos por lo que el nuevo día podría traer. Eliseo se levantó ante ellos, con el rostro resplandeciente de la luz divina que iluminaba su ser. Hijos de Israel, comenzó, hoy es el día en que el Señor se manifestará. Él ha escuchado su clamor, y comenzará a actuar en medio de ustedes. ¿Qué debemos hacer?, preguntó el mismo joven de la noche anterior.
Su voz era una mezcla de emoción y temblorante esperanza. Hoy, cada uno de ustedes deberá llevar una ofrenda simbólica al altar, respondió Eliseo. No de lo que les sobra, sino de lo que tienen, pues el Señor mira el corazón y clama a lo que es ofrecido con gratitud y genuina dedicación. En su entrega, el Señor mostrará su camino. Los murmullos de la multitud reverberaron con asombro. Un anciano, cuya fe había soportado muchas pruebas, mostró su preocupación. ¿Y si hemos dado ya lo que tenemos, qué más podemos ofrecer al Señor? Todo lo que ofrezcan, si es sincero, lo transformará en un camino de bendición, respondió Eliseo. La viuda que llenó su aljaba con 2 moneditas fue recordada hasta el fin de los tiempos. Su pequeño sacrificio fue mayor que el de muchos hombres adinerados, pues se ofreció de corazón. Marcos 12, 43-44. A medida que el pueblo comenzaba a buscar sus ofrendas, Eliseo se alejó y subió a un monte cercano. Allí se arrodilló y clamó al Señor. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, muéstrales tu gloria, así como lo hiciste en el tiempo de Moisés. Deja que el fuego descienda sobre el altar que preparen, y que ellos sepan que tú eres el Dios viviente. Mientras Eliseo oraba fervientemente, un viento poderoso comenzó a soplar, agitando los árboles y levantando polvo del suelo. La congregación abajo sintió la intensidad de la presencia de Dios, y sus corazones comenzaron a latir con un mismo ritmo, todos anhelando ver el poder de su Creador. Finalmente, Eliseo, regresando a la muchedumbre, les dijo: prepárense, pues el Señor se ha levantado. Él se manifestará hoy, y su gloria no solo llenará el lugar, sino que renovará sus vidas. Manténganse firmes en la fe. Cuando el pueblo se reunió alrededor del altar, Eliseo levantó su voz al cielo y clamó: Dios de Israel, haz descender fuego y consume nuestra ofrenda, para que cada uno pueda ver tu poder y tu amor. En ese momento, las nubes comenzaron a reunirse, y un destello brilló como un relámpago en el cielo. Los ojos de los presentes se abrirán de par en par al ver cómo las llamas consumieron la ofrenda. Un clamor de júbilo surgió del grupo, mientras caían de rodillas en adoración, el espíritu de asombro y reverencia llenó el aire. Los rostros estaban iluminados, no solo por el fuego, sino por la certeza de que Dios estaba cumpliendo su promesa. A medida que la llama quemaba, Eliseo se dirigió de nuevo al pueblo. Así como el fuego ha consumido la ofrenda, que nuestras vidas sean entregadas sin reservas. Dios se prepara para hacer maravillas, pero deben estar listos para recibir. Mientras la multitud se unía en un canto de alabanza, un hombre al frente, con los ojos inyectados de lágrimas de gozo, se puso de pie. Sí, el Señor es fiel. Al mirar el fuego, entiendo que su amor me ha purificado, y hoy camino renovación. El pueblo estalló en un clamor de aprobación, y Eliseo continuó: recuerden, este es solo el comienzo. Un mensajero viene. Y en su llegada, verán señales que cambiarán su historia. Mantén tus ojos abiertos, porque el plan de Dios se despliega justo delante de nosotros. Tal fue el clamor de la multitud que resonó en el cielo, así se pusieron de acuerdo en una sola voz, conscientes de que la revelación volvía a estar en la puerta de sus corazones. Y lo que el Señor estaba a punto de hacer es lo que finalmente transformaría sus vidas de manera irrevocable. Su promesa, ya revelada, estaba a pocos pasos de convertirse en su realidad. El entusiasmo y la euforia que llenaban el corazón del pueblo de Israel no tardaron en transformarse en un profundo sentido de reflexión. Tras la manifestación del poder de Dios, los hombres y mujeres se tomaban de las manos, mirándose unos a otros, recordando lo que habían entregado al altar. De repente, la tarde dorada se tornó en incienso de oración, y en cada hogar, las luces que habían encendido comenzaban a apagarse lentamente, dejando únicamente el resplandor de la fe viviente. Eliseo dio un paso atrás para observar la escena. Señor, oró en voz baja, tú que conoces los corazones, mira ahora a este pueblo. Que cada alma que ha sentido tu toque sea revestida de valentía, y que sus mentes se abran a la revelación de tu propósito. Al caer la noche, un murmullo inquieto corrió entre la congregación. Las sombras parecían cobrar vida, y un susurro de temor y expectativa se deslizó entre los corazones. ¿Qué sucederá ahora? Alguien preguntó en voz baja. Eliseo, sintiendo la angustia en el aire, levantó su mano para calmar el alboroto.
Hijos de Israel, resonó su voz con autoridad. Lo que han visto y sentido aquí no es más que un indicio de lo que está por venir. El Señor ha levantado a un Mesías en medio de su pueblo. Uno que traerá liberación y guía, y que revelará más sobre la gloria del Altísimo. El pueblo se inclinó hacia adelante, su hambre de entendimiento palpable, como si las mismas caras de piedra a su alrededor estuvieran escuchando. ¿Quién es este mensajero del que hablas, Eliseo? Preguntó un anciano, todavía con los ecos de adoración temblando en su voz. Él es el cumplimiento de las promesas que han resonado desde tiempos de generaciones. Eliseo respondió, su mirada fija en el horizonte que oscurecía con la llegada de la noche. Piensen en las palabras que la tierra prometida había anhelado, las palabras que decían que verían a su Salvador. Pronto, sus ojos se posarán en él, y su voz se escuchará entre ustedes. Mientras hablaba, la luna comenzó a elevarse, y su luz plateada iluminó el rostro de Eliseo, como si Dios mismo estuviera sellando sus palabras. Incluso ahora, añadió Eliseo, el Señor está tramando un plan de salvación mucho más grande, uno que irá más allá de lo que puedan comprender. Sus corazones deben estar dispuestos a recibir. No se aferren a lo que conocen, sino que preparen sus corazones para lo nuevo. La atmósfera se tornó más densa, un profundo silencio se apoderó del grupo. Algunos se sentaron en la tierra, luchando con inquietudes, mientras otros miraban al profeta con rostros llenos de anhelo. De repente, un rayo de luz surgió en el cielo, iluminando el área sobre Eliseo, y en ese instante, una voz como de trompeta resonó. He aquí, un tiempo de renovación, un tiempo para el pueblo de Israel. Escuchen atentamente, porque lo que viene transformará no solo sus vidas, sino también a toda la nación. El pueblo cayó de rodillas, temblando de reverencia. Eliseo, levantando sus manos, clamó, cualquiera que tenga oídos, que escuche. La venida de aquel que llevará la luz al mundo está cerca, y los heraldos de su llegada están hablando con poder. Quédense alertas, pues la tierra será avivada y la esperanza será restaurada. Al sentir la fuerza de esa palabra, una oleada de fe recorrió la congregación. Ellos sabían que el camino se estaba trazando, y que sus corazones estarían listos cuando el tiempo se cumpliese. Mientras la comunidad se disponía a regresar a sus hogares, Eliseo los miró con creciente esperanza. El tiempo de la revelación ha comenzado, pero la obra de Dios no se detiene aquí. Las escrituras que anhelan cumplir, están por escribir la historia de su liberación. Prepárense, porque lo que vendrá va más allá de sus sueños. La noche se llenó de un nuevo sentido de expectación y anhelo, al ver que Dios estaba en los detalles de cada vida. Cada paso que dieran en el camino, cada sacrificio ofrecido, les acercaría más a lo que estaban a punto de experimentar. Y así, el eco de la promesa resonó en sus corazones, llevándolos a una reflexión profunda y a un deseo ferviente de buscar las maravillas que el Señor les había preparado. La brisa nocturna soplaba suavemente, llevando consigo el aroma del incienso que se elevaba a los cielos, un símbolo del sacrificio y la devoción del pueblo de Israel. Eliseo se detuvo un momento para contemplar la vasta oscuridad del desierto. Las estrellas brillaban como símbolos de la promesa de Dios, recordando a sus hijos de que, aunque la noche parezca impenetrable, su luz siempre ilumina el camino. Al amanecer, un nuevo día comenzó. Sin embargo, un ambiente de expectativa y profunda reverencia permanecía entre el pueblo. Los ancianos, niños y mujeres se reunieron en un claro cercano, esperando escuchar más de la voz ungida del profeta. Eliseo, sintiendo el peso de sus corazones, se preparó para hablar. Hoy, hijos de Israel, comenzó con solemnidad, el Señor ha puesto en mi corazón una palabra de esperanza. No es solo el eco de una promesa pasada, sino el inicio de una obra viva en medio de ustedes. Así como el sol se levanta por la mañana, el plan soberano de nuestro Dios se manifiesta en este pueblo. Está pasando algo. Prepárense para recibir la revelación del Altísimo. Las miradas se encendieron de fe. Muchos asentían, sintiendo la poderosa presencia de Dios que envolvía el lugar. Entonces, Eliseo citó las antiguas escrituras, del linaje de David brotará el renuevo, y quien es el justo traerá justicia. Los rostros se iluminaron con un anhelo renovado, pues recordaban las promesas de tiempos de antaño. Mientras hablaba, en el horizonte, un viento fuerte comenzó a soplar,
como si la creación misma respondiera a la voz del profeta. Por un momento, el cielo se oscureció, y un rayo iluminó la tierra con intensidad. Eliseo, sintiendo la urgencia divina, exclamó: «Es el tiempo de la visitación. Un nuevo ciclo está comenzando. ¿Quién de ustedes está dispuesto a ceñirse la cintura y seguir al que vendrá?». Sus palabras fueron como un fuego que encendió los corazones. ¿Cómo, oh Eliseo, podemos prepararnos para lo que el Señor tiene para nosotros?, preguntó una joven con ojos brillantes de ilusión. El profeta sonrió, reconociendo su fervor, y respondió: «Cultiven su gratitud en cada paso que den. Reconozcan las bendiciones cotidianas, pues son esos actos de agradecimiento los que los prepararán para recibir lo extraordinario». La joven asintió, entendiendo la sabiduría encerrada en sus palabras. La multitud se sumió en profunda reflexión, mientras el eco de sus susurros se convertía en un clamor colectivo de agradecimiento a Dios. Comenzaron a declarar en voz alta aquellas cosas que sus corazones apreciaban: la libertad del cautiverio, la bondad mostrada en el maná, la protección en el desierto, como si el mismo cielo se abriera. La voz resonante de Dios les habló de nuevo: «Quienes caminen en gratitud verán maravillas, pues la fe es el puente entre el dolor y la esperanza». Un murmullo se alzó entre ellos, y unos momentos después, comenzaron a alabar a Dios con cánticos, danzando en la luz de la revelación. Cada alabastro de su corazón era un ofrecimiento, y ese día se unieron en un pacto de gratitud. Eliseo miró la escena con alegría. La obra de Dios ya se estaba manifestando, pero había algo más por venir, una chispa de relevo que centelleaba en el aire. En su espíritu, sentía que la culminación de un largo viaje se aproximaba, y que una expectativa aún mayor aguardaba en el horizonte. «Pero aún hay más», continuó Eliseo, mientras el eco de los cánticos resonaba en su corazón. «El Señor va a abrir caminos donde no los hay. Pronto, el Mesías que hemos estado esperando entre las generaciones se manifestará. Prepárense, porque su llegada les traerá libertad y paz, como jamás han conocido». Y así, el pueblo, lleno de una alegría inusitada, se preparó para el milagro que venía. El viento llevó sus voces y sus oraciones hasta el trono de Dios, donde su fidelidad prometía obras aún mayores de las que podían imaginar. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a asomarse en el cielo, Eliseo sabía que la historia de Israel fue solo el prefacio de un libro mucho más grande que estaba por escribirse, y que Dios estaba tejiendo su plan en los corazones de cada uno de ellos. ¿Qué maravillosa revelación aguardaba? En medio de esa unión sagrada, la sombra de algo divino ya comenzaba a encarnarse. A medida que el nuevo día se despojaba de las sombras de la noche, brillos dorados comenzaron a acariciar la tierra. Eliseo sintió en su corazón la urgencia del tiempo. La congregación, aún envuelta en la atmósfera de alabanza, aguardaba ansiosamente más palabras del profeta. La devoción manifestada era un claro reflejo del hambre espiritual que anidaba entre el pueblo. «Escuchen, oh hijos de Israel», proclamó Eliseo, «el Señor ha llamado a cada uno de ustedes por su nombre. En el libro de los Salmos está escrito: agradece al Señor, porque Él es bueno, su misericordia perdura para siempre». Salmo 136, 1. Hoy, debemos reconocerlo y abrir nuestros corazones, pues en este día, la gracia se derrama como lluvia sobre nosotros. Al abordar las inquietudes de la multitud, Eliseo continuó: ¿no recordáis cómo, en tiempos de aflicción, el Señor nos ha librado? Las aguas del Mar Rojo fueron quebrantadas por su mano, y las murallas de Jericó cayeron por el sonido de nuestros gritos. Así también, en este tiempo, veremos abatirse los obstáculos que nos han mantenido cautivos. En aquel momento, el sol brilló más intensamente, como si el mismo cielo agitara su manto para acompañar las palabras de Eliseo. A lo lejos, un grupo de hombres se presentó. Con rostros de preocupación, se acercaron al profeta. «Oh Eliseo», dijeron en voz conjunta, «hemos oído que la tierra está amenazada por los invasores del norte. ¿Qué haremos en esta prueba?». Eliseo, reconociendo la seriedad de su inquietud, respondió: «No temáis, pues Jehová está con nosotros». En 2 Crónicas se nos recuerda: «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados». 2 Crónicas 7:14. Hoy,
este pueblo clama a Dios, y su respuesta está acercándose. La fe y la confianza comenzaron a florecer en los corazones de los que escuchaban. Las voces de alabanza se elevaron nuevamente, resonando no solo en el claro, sino en los confines del desierto, que parecía vibrar con el eco de la fe. Era un llamado a recordar su poder, revelando que la historia de salvación aún no estaba completa. En este momento, continuó Eliseo, haremos clamor ante el Altísimo, para que nuestro enemigo se disuelva como el rocío al amanecer. Aquí, en la presencia del Señor, levantaremos nuestras manos y nuestros corazones, confiando en que su promesa se cumplirá. Cada uno de ustedes es parte de este pacto sagrado. Al unísono, el pueblo se arrodilló, levitando en un mar de súplicas. Las palabras de Eliseo resonaron en sus corazones mientras clamaban por salvación y protección. Las nubes comenzaron a congregarse en el cielo, y un suave sonido de trueno se escuchó, como si el mismo Dios respondiera a su clamor, llenando la atmósfera de expectativa. Pero escuchen, pronunció Eliseo con voz poderosa, hay algo que aún no han percibido. Prepárense, pues cuando menos lo esperen, el Mesías viene con una noticia aún más asombrosa, amor y redención para aquellos que creen. No solo será liberación de sus enemigos, sino salvación eterna para todas las naciones. La multitud quedó en silencio ante tal revelación, sintiendo su corazón palpitar con la esperanza. Era como si el mismo resplandor de Dios hubiese tocado sus almas y les ensayara a entender que su historia, la historia de cada uno de ellos, era parte de un relato más grande. Pronto conocerán a aquel que es el Alfa y la Omega, concluyó Eliseo. La gloria del Señor se manifestará en formas que jamás imaginaron. Permanezcan firmes, pues en la unidad hay fortaleza, y en la fe, el camino a la revelación. Así, sellaron su pacto, dejando que la revelación divina penetrara profundamente en sus corazones. ¿Qué otros secretos les revelarían los cielos? En medio de su anhelo, la sombra del cumplimiento de las promesas de Dios se cernía sobre ellos, listos para manifestarse en impresionante esplendor. El sol estaba en su ocaso, tiñendo el cielo con matices de oro y púrpura. La multitud reunida en el monte había escuchado cada palabra de Eliseo. Un silencio reverente, pleno de expectativa, envolvía a cada hombre, mujer y niño, pues sentían en su interior que Dios estaba a punto de actuar de una manera maravillosa. Eliseo, sintiendo la presencia del Eterno, se levantó una vez más. Pueblo de Israel, proclamó, hoy es un día de vida, un día en que el Señor se revela en su gloria. Sus promesas no son en vano, pues el tiempo de la restauración ha llegado. Mantengan sus corazones dispuestos, porque el camino hacia la liberación ya ha sido trazado. Entonces, un murmullo de asombro recorrió la multitud. Muchos recordaron las palabras de los antiguos profetas sobre el Mesías, el Salvador prometido que vendría a sanar sus heridas y liberar a los cautivos. Eliseo, con una voz llena de certeza, continuó, pronto, nuestro Salvador caminará entre nosotros. Los que han estado en las tinieblas verán una gran luz, y la tristeza se convertirá en alegría. La gente sintió en su pecho un fuego nuevo de esperanza. Una anciana de cabello plateado se puso de pie y, con lágrimas de alegría en sus ojos, exclamó, Profeta, ¿es cierto que veremos al Mesías? Dinos cuándo. Eliseo, con la mirada fija en el horizonte, asintió solemnemente. El tiempo es secreto de Dios, pero les aseguro que será en un momento de incertidumbre y desesperanza, que su luz brilla con mayor claridad. Desde el fondo de la muchedumbre, un joven, conocido por su ferviente oración, levantó la voz. ¿Qué debemos hacer, Eliseo, mientras aguardamos la llegada del Mesías? Con fervor, Eliseo respondió, clamen al Señor, busquen su rostro con todo su corazón. Mantengan la fe activa, y extiendan sus manos para servir a sus hermanos. El reino de los cielos se manifiesta en nuestra unidad y amor. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, los corazones de los israelitas fueron transformados. Ya no eran solo un pueblo oprimido, sino una comunidad unida en la promesa de un futuro lleno de luz. Se sentaron alrededor de las hogueras, compartiendo historias de fe y esperanzas renacidas. Sus risas y cánticos, como un eco de unidad, resonaron entre los campos y colinas. En ese momento, Eliseo, contemplando la escena, levantó su mirada hacia el cielo. Oh, Señor,
oró en voz baja, en este pueblo que ha elegido creer, derrama tu gracia y libertades. Permite que nuestros corazones estén siempre vigilantes para recibir la revelación de tu amor. Con el amanecer de un nuevo día, el pueblo se congregó nuevamente, expectantes ante la voz de Eliseo. El Señor ha hablado, dijo con firmeza. Un nuevo ciclo ha comenzado. Mantengan la mirada en el futuro, porque, aunque el camino sea incierto, Él nunca los dejará desamparados. Esta es una época de bendición, de un despertar espiritual. Alégrense. La multitud levantó sus manos, exaltando al Dios de Israel. Bendito sea Jehová. Resonó entre ellos, un clamor de adoración que atravesó las puertas del cielo. Eliseo sonrió con orgullo, viendo cómo su gente se unía en alabanza y gratitud. ¿Acaso no lo ven? La vida del pueblo ha sido renovada. Las promesas de Dios están más cerca de cumplirse de lo que imaginan. Así, el tiempo pasó, y aquellos corazones, llenos de fe y esperanza, eran testigos de cómo poco a poco sus circunstancias comenzaban a cambiar. Nuevas vidas nacieron en su comunidad y la unidad fue el cimiento de sus días. Eliseo supo que su misión había sido cumplida, había preparado a las generaciones para el cumplimiento de la salvación. Finalmente, el anciano profeta, sintiendo que su tiempo sobre la tierra llegaba a su fin, se dirigió a su pueblo una última vez. Hijos de Israel, dijo con voz dulcemente firme, han sido fieles. Recuerden siempre que cada paso en fe trae consigo una cosecha abundante. La gloria de Dios será vista por todos, y su amor jamás se apartará de ustedes. Las lágrimas brotaron de los ojos de muchos, y todos clamaron en unísono, amén. Eliseo, sintiéndose satisfecho, alzó sus manos al cielo por última vez y cerró los ojos, sabiendo que las promesas de Dios eran eternas y que su luz jamás se apagaría. Con esto, el ciclo de su misión culminaba, y la esperanza renovada se establecía firmemente en los corazones del pueblo. Aquella noche, el cielo fue testigo de un nuevo amanecer, el amanecer de una era donde la luz y la promesa de redención se manifestaban en la historia de los hijos de Dios. Ahora, querido lector, este es un llamado urgente. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias transformadoras de las Escrituras. Dale like a este poderoso relato bíblico ahora para alimentar el algoritmo y esparcir la palabra de Dios. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y reflexiones sobre la fidelidad de Dios y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta verdad bíblica. Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la palabra de Dios. No esperes ni un segundo más para compartir.